La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Leemos en el Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guarde y le dé vida, sea bienaventurado en la tierra y no lo entregues a la voluntad de sus enemigos. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y daréles el pago. En esto habré conocido que te he agradado, que mi enemigo no se holgará de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por siglos de siglos. Amén y amén. Este es otro de los salmos mesiánicos que en el versículo 9 predice con 1000 años de anticipación la traición de Judas. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar.
Es importante para nosotros que debemos ir siendo cada día más semejantes a nuestro bendito Salvador. Somos bendecidos cuando, dejando a un lado el egoísmo, ayudamos con todo nuestro corazón a los que han sido menos favorecidos que nosotros. Si actuamos con integridad o rectitud como sus hijos, Dios nos sostendrá siempre. Y finalmente gozaremos eternamente de su presencia. Bendito sea Jehová, nuestro buen Dios. Amén. ¿Cómo es tu predicación? Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Un atardecer, un cristiano estaba caminando hacia su casa de vuelta de un culto, cuando se detuvo a hablar con un hermano en el Señor que no había asistido a la reunión. El que había estado ausente le preguntó: ¿ya está hecho el sermón? No, fue la respuesta. El sermón está predicado, pero queda por hacer. Esta fue una buena respuesta. Naturalmente, no queremos minimizar el ministerio de los evangelistas, pastores y maestros, pero la obra no es solamente de ellos. Hasta que la predicación, la evangelización, sea hecha por la congregación entera, el campo
no puede ser sembrado adecuadamente. Notemos las circunstancias de Hechos capítulo 8. Después del apedreamiento de Esteban, la persecución en contra de la iglesia en Jerusalén arreció. Con ello, la gran mayoría de los cristianos se vieron obligados a huir, en tanto que los apóstoles se quedaban en la ciudad. Pero lo interesante es que al irse los creyentes, tomaron el Evangelio consigo. Su proclamación no dependía solamente de la predicación de los apóstoles, ni de aquellos especialmente señalados para el servicio. Cuando los creyentes fueron dispersados, dispersaron las buenas nuevas de Jesucristo, y el mensaje floreció. Igualmente, Felipe dejó las vastas multitudes de la ciudad y salió al desierto a predicar a Jesús, a un pecador que iba en pos de la luz, que creyó al oír la palabra, se arrepintió y fue bautizado. ¿Podemos ser igualmente eficaces en la actualidad? Sí, lo mismo que aquellos primeros cristianos, los creyentes de la actualidad tenemos el mismo mensaje, el mismo Espíritu Santo e incontables oportunidades de compartir el Evangelio. Dime, amigo mío, ¿cómo es tu predicación? Escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Quisiera leer en esta oportunidad y meditar en el Salmo 46. Voy a leer algunos versículos allí. Y titulado el mensaje de hoy, Dios, el refugio de su pueblo en las tribulaciones. Dice así parte del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este Salmo 46 es uno de los salmos de los hijos de Coré, escrito probablemente después del tiempo de David, para ser cantado por un coro de mujeres, de vírgenes, sopranos, y probablemente con instrumentos agudos. Escrito tal vez después de alguna victoria y liberación. Otros creen que fue escrito con motivo de un terremoto la noche en que el ejército de Sennacherib fue destruido en el reinado de Ezequías, por allá por el año 701 a.C. Lo cierto es que es uno de los salmos favoritos del pueblo de Dios. Se le ha llamado el salmo también de Lutero, un salmo preferido por él, que Lutero lo cantaba en tiempos de emergencia, en tiempos de aflicción. Este salmo también ha sido el consuelo a través de los tiempos, a través de la historia, para los creyentes, para la familia cristiana que ha estado en apuros, para la iglesia a través de los momentos difíciles de la historia, y también para los pueblos y naciones. Es consolador poder descansar en el contenido que nos ofrece este salmo, especialmente el día de hoy. Además nos confirma que tenemos en Dios un seguro e inagotable refugio cuando somos visitados también por la calamidad. Veamos algunas ideas que podemos sacar de este salmo o parte de este salmo. Primeramente, hermanos, vemos aquí, en primer lugar, la necesidad que tenemos de un refugio divino y de un refugio seguro. ¿Por qué esto? Primero, porque el hombre es un pecador y está en peligro eterno. Es culpable por haber violado la ley justa de Dios. Y en vista de esto, está entonces condenado y es merecedor del razonable juicio de Dios. Y además, está indefenso. El pecador no puede por sí mismo dar satisfacción a las exigencias santas y justas de Dios, porque es un ser débil, porque es pecador y no puede dar expiación por su pecado.
Además, el pecador necesita por esto mismo un urgente refugio. Y Cristo es el refugio eterno y quien salva de la miseria al pecador. Conocemos un pasaje que nos dice allí Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Además agrega Juan, capítulo 1, texto 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que solo Cristo es el refugio y la esperanza para un mundo en aflicción como el cual hoy nos toca vivir. Además, Dios también es el refugio de su pueblo, de sus propios hijos. Dice el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Agrega también algo similar el Salmo 62. Dice allí, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte y es mi salud, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Por tanto, los cristianos, aunque somos salvos, aunque somos hijos de Dios, estamos también expuestos a la presencia del pecado. Y esto mismo hace entonces que también necesitemos de un refugio. ¿Por qué? Porque tenemos un conflicto que nunca cesa, un conflicto permanente en nosotros, un conflicto con nuestro propio corazón, con el pecado que está allí, un conflicto con Satanás, poderoso adversario que tenemos, y también con el mundo, con sus atractivos, su oposición a Dios, a su palabra y a la piedad. Por esto entonces, Dios nos ha dado una poderosa armadura, que la tenemos allí descrita en Efesios 6, donde el apóstol Pablo dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir estas acechanzas del diablo, para que podamos estar preparados frente a los ataques propios de la vida cristiana. Además necesitamos un refugio para las pruebas de esta vida. Ya se nos advirtió en la palabra del Señor, Cristo mismo dice allí en Juan 16:33, que en este mundo tendremos aflicciones, que muchas son las aflicciones del justo, que el hombre es corto de días y que es harto de sinsabores, y que estas pruebas vienen además envueltas, hermanos, en enfermedad, vienen envueltas en pérdidas temporales, vienen envueltas estas pruebas en pobreza y aún en muerte, en aflicciones diversas, en injusticias y en persecución. Así que el creyente, los hijos del Señor, necesitamos un refugio, debido además, hermanos, a la impotencia y a la incapacidad propia en nuestra vida desde el punto de vista espiritual. Esto ha sido conocido por todos los grandes cristianos. Ellos han reconocido este hecho. Como ejemplo, Pablo, que dijo, ¿cierto?, que era un hombre, el primero de los pecadores, que era miserable, ¿cierto?, él mismo, porque el bien que quería hacer no lo alcanzaba y el mal estaba siempre en él. Dice allí 2 Corintios 12:10, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mi flaqueza, porque habita en mí la potencia, el poder de Cristo, por lo cual me gozo en la flaqueza y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Cristo mismo reveló además nuestra propia incapacidad, nuestra insuficiencia. Leemos allí en Juan 15:5, porque sin mí nada podéis hacer. Y además necesitamos un refugio, especialmente en la hora de la muerte. Y Jesús es este refugio, porque Cristo mató a la muerte muriendo y resucitando al mismo. Y nos abrió desde allí un camino de esperanza. Juan 11:25 nos recuerda Jesús, estas palabras dichas allí a Marta y a María por la muerte de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Además, hermanos, no solamente Dios es un refugio, veamos además la esencia, lo medular y las propiedades de este refugio que tenemos. Primero, veamos la importancia de este refugio, o la importancia de un refugio. Un refugio es un lugar seguro ante el peligro, donde podemos estar protegidos y así escapar del peligro. Y Dios es el refugio de su pueblo. Muchos pasajes dicen esto en la Biblia, pero por el tiempo quiero simplemente referirme a uno, Deuteronomio 33:27. Dice allí, no hay como el Dios de Jesurún,
o el recto, montado sobre los cielos para tu ayuda. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo. Así que necesitamos un refugio, y Dios es ese refugio para tu pueblo. Es un refugio para los culpables. Es un refugio a través de Cristo contra la conciencia, la ira y la ley que acusan y que persiguen a los pecadores culpables. Cristo es el camino al Padre y el único mediador entre Dios y los hombres. Es un refugio además ante los conflictos. Ante cualquier peligro y apuro, Dios es la única alternativa y solución, como le sucedió a David. Lo dice allí en 2 Samuel 22, 1 al 3, mientras era perseguido, ¿cierto?, especialmente por Saúl. Él dijo allí, ¿qué dijo Jehová? Es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, Dios de mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, que me librará de violencia. También agrega lo siguiente en el Salmo 142, versículos 4 y 5. Él dice allí, frente a su aflicción, miraba a la mano derecha y observaba, mas no había quien me conociese. No tuve refugio, no había quien volviese por mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Hermanos, esta también puede ser nuestra propia realidad, mirar a diferentes lugares para buscar socorro. Pero ahí está el Señor, ahí está Dios, nuestro pronto auxilio, ahí está el Señor, nuestro refugio, el refugio para su pueblo. Además, Dios es un refugio en las pruebas y en las penas. Dice el Salmo 9:9, y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia, y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué promesa más preciosa es esta que tenemos los hijos del Señor. Además, Dios también es un refugio y fortaleza para los débiles y para los que son indefensos. Así como el padre se compadece, ¿cierto?, defiende a su hijo, y así como el pastor defiende a su oveja, así también Dios defiende a sus hijos y a su pueblo esparcido hoy en el mundo. Dios dice allí en el Salmo 41:10, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y por último, Dios es un refugio vigente. Dios es un refugio disponible hoy para cada persona, para todo aquel que lo quiera. Sabemos que estamos en un mundo lleno de aflicción, resultado evidente del pecado de las personas. Vemos la culpa, vemos las ambiciones egoístas, las pasiones malvadas y todo tipo de perversiones en la humanidad que se han desbordado, que se han acrecentado en estos últimos tiempos. Y en medio de este mundo caído, viaja tranquila la iglesia, los hijos del Señor su pueblo, porque todo este mal un día será eliminado por la gracia del Señor, por el poder del Señor. Ahora, ¿por qué los cristianos avanzan tranquilos en medio de toda esta maldad y en medio de la aflicción? Dice el versículo 2 de este Salmo 46, por tanto no temeremos. ¿Por qué? ¿Por qué no tememos? Porque tenemos una garantía de seguridad frente a la aflicción. Dios es nuestro amparo y fortaleza, una ayuda siempre presente ante los problemas de esta vida. Y dos palabras importantes que quiero enfatizar en este versículo 1. Primeramente, el concepto amparo. Originalmente es huir a o refugiarse en. Indica el lugar al que huiríamos en tiempo de peligro. Si hoy estuviéramos en peligro, iríamos a aquel amparo. Agrega Salomón allí en Proverbios 18:10, dice él, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. La segunda palabra importante del versículo 1 es fortaleza. Implica que Dios es la fuente de nuestra fuerza, de nuestra fortaleza, como si tuviéramos esa fuerza nosotros mismos. Por eso es que dice el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud y mi refugio. Deberíamos apropiarnos de esta verdad.
deberíamos poner esta verdad en el corazón, que Dios es nuestro amparo y que Dios es nuestra fortaleza. ¿Por qué más no tememos? Porque hay un fundamento de esta garantía. Dice el versículo 5, Dios está en medio de ella, de la ciudad santa, de su pueblo, de su iglesia. Dios está en medio de ella, no será conmovida. La presencia de Dios es nuestra seguridad. El versículo 7 dice ahí del Salmo 46, Jehová de los ejércitos es con nosotros. Así que el pueblo al que Dios guarda está completamente seguro en él. El cristiano fiel nunca puede sufrir pérdidas o daños reales si es que sinceramente se toma del Señor. Como dice allí el versículo 5, Dios lo ayudará al clarear la mañana, al venir la mañana. Es decir, la ayuda del Señor vendrá temprano. Apenas aparezca el sol, ya vendrá la ayuda. Como decía un cristiano, los hijos de Dios solo tienen una noche de amargura, porque ya al clarear la mañana viene el Señor con su socorro. Y esto es la realidad, esto es lo que hemos vivido, esto es lo que experimentamos los cristianos. ¿Por qué más no tememos? Porque tenemos seguridad, hermanos, de esta garantía. Una de estas seguridades es el carácter y los recursos de Dios. Dice allí este salmo que Dios es el Dios de Jacob, un Dios en alianza con sus hijos, con su pueblo, un Dios fiel y confiable. ¿Qué garantías más tenemos? Otra garantía, ¿cierto?, es la poderosa obra de Dios. Dice el versículo 6, dio él su voz y se derritió la tierra. Agrega Isaías 25:4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción y amparo contra el turbión, sombra contra el calor. Así que, hermanos, nada le cuesta al Señor proveer y proteger a su pueblo, a sus hijos, a los fieles. Pero también nada le cuesta al Señor castigar a los infieles, a aquellos incrédulos, a aquellos que se rebelan contra el Señor. Y además, hermanos, algo muy importante que usted debe poner atención, y es que sepamos, hermanos, que los cristianos no estamos libres del temor y el miedo. Cuando aquí el escritor dice en el versículo 2, no temeremos aunque la tierra sea removida, no quiere decir, hermanos, que las mentes de los cristianos estén libres de perturbación o de miedo, como si no tuviéramos sentimientos. Pero sí tenemos sentimientos, sí los tenemos. Pero junto a esos sentimientos también está la sensibilidad natural y humana. Y va junto a nosotros, la sensibilidad humana, hermanos, también muy unida, la fuerte confianza de nuestra fe en la bondad del Señor, en el socorro de nuestro Dios. Así que no temamos, hermanos. Y si hay temor, entonces vayamos a nuestro refugio, vayamos al Señor. Y concluyendo esta meditación, este Salmo 46 está lleno de esperanza y de consuelo. Nos dice que estemos quietos, porque Dios es nuestro refugio, fortaleza y nuestra ayuda en las tribulaciones. Porque sabemos que Él es Dios, Él es el Señor, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Rey. Qué bendición, hermanos, que tengamos a Dios como nuestro refugio. Él es un refugio adecuado, fuerte y efectivo en medio de la tragedia. Todos estamos a salvo en sus manos. Este refugio es de fácil acceso y es inagotable para su pueblo. Pero qué terrible es el estado del pecador. No tiene refugio, no tiene escondite de la tormenta eterna cuando venga esa tormenta de la ira de Dios. Dice algunos de los que me escuchan en esta oportunidad, está confiando en lo perecedero. Quizás está confiando como refugio en su prosperidad, en su conocimiento intelectual, en su juventud, en su vigor, en su salud. Quizás está confiando como refugio en su ingenio, en su audacia, en su capacidad. Sepa usted, que me está escuchando, que finalmente será defraudado, porque Dios es el único amparo y refugio seguro. Así que venga a Él, corra a refugiarse en los brazos del Señor, y Él le dará refugio eterno y descanso para su alma. Dios lo bendiga. Hemos presentado La última llamada.
Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.